vía biliar, que tiene sensación de llenura postprandial, síntomas como esos, que ya al paciente le alerten de que necesita, que está con unas molestias, que vaya a cuarto de urgencias y que necesita hacerle otro estudio de imagen porque hay una duda acerca de algo que les molesta a nivel del abdomen superior. Sin embargo, son tumores muy pequeños, 4 centímetros, 3 centímetros, o que en vez de estar a nivel de la superficie del hígado, están intrahepáticos, probablemente no generen nunca ningún síntoma y probablemente hasta tampoco crezcan ni requieran ningún tratamiento. Por eso lo veremos obviamente en el transcurso de la charla. Tumores benignos de hígado hay muchísimos, la mayoría son raros, porcentajes muy bajos que aparezcan o que causen síntomas, 2, 3%, 1%. Los estudios de imágenes inicialmente, obviamente a todo paciente siempre es un ultrasonido hepatobiliar o por un ultrasonido abdominal general para detectar a ver qué es la razón de la molestia, que principalmente es dolor. Los laboratorios usualmente son normales, que como son patologías estructurales del hígado, no son patologías de la función del hígado, así que para la función hepática van a estar normales, bilirrubina van a estar normales, no tendrán ni leucocitosis, a menos que se haya un absceso, por ejemplo. Laboratorios que pueden alterarse en el transcurso de la patología, pero es porque cambia el escenario, por ejemplo las transaminasas, pero ya en caso de que se eleve, ya sea por necrosis del tumor benigno, pero eso también es muy raro, bilirrubinas altas, pero esto sería por compresión exactamente del hígado hacia la estructura biliares y que no permiten el drenaje de bilis del hígado al intestino. Y los marcadores tumorales, como dice el título, son tumores benignos, pero hay algunos que tienen riesgo de malignización. Usualmente los marcadores tumorales probablemente o casi siempre estarán negativos, saldrá normal. Ya para que salga maligno, porque obviamente ya ese tumor benigno ya hizo alguna degeneración que te lleva entonces ya sea que tenga síntomas, hace estudio de imagen y por estudio de imagen no pareciera algo benigno o lo usual, y que la tomografía, por ejemplo, que es el siguiente estudio después de un ultrasonido que te oriente a que se ha cambiado y que haga un marcador tumoral y que se haya alterado por lo menos el CA o la fetoproteína, pero es inusual que cambien porque usualmente no son exactamente no es usual que degeneren, pues. O sea que probablemente no aporten mucho para la parte inicial diagnóstica. Sin embargo, obviamente, todos esos tumores benignos de hígado que al final requieran una cirugía siempre se envían a patología y allí ya viene entonces el diagnóstico final, pues si es un tumor quístico, si es un cistadenoma, si es un adenoma hepático, una neoplasia nodular o un hemangioma. Entonces, por lo menos vemos aquí la diferencia, los tumores benignos de hígado, que pueden ser quísticos, como ven aquí, ven el acúmulo de líquido y su borde estructural, que es muy diferente a un tumor sólido. ¿Okay? Las lesiones benignas pueden ser quísticas, quiste simple, que pueden tener 1, 2, 3 quistes en el hígado, enfermedad poliquística del hígado, que es prácticamente toda la superficie del hígado. Son uno o varios quistes, prácticamente no hay arquitectura hepática, cistadenomas, quistes hidratídicos, accesos ya sea medianos o piógenos, accesos que pueden ser ya sea por algún parásito, ya sea infecciones retrógradas hacia el hígado, o pueden ser piógenos, por ejemplo en casos de pacientes con colitiocolitiasis que hagan colangitis y que esa colangitis produzca reflujo biliar y que ese reflujo biliar lleve a producir abscesos hepáticos a nivel intraparenquimatoso, es uno de los casos. Para empezar, los quistes simples, la incidencia es de 2.5 y 18%. Muchos pacientes viven toda su vida con un quiste y que nunca se lo detectan, ya sea porque hicieron un estudio por otra patología o otra sintomatología e incidentalmente hacen el diagnóstico, a menos que este quiste crezca 10 centímetros, 15 centímetros y comprima usualmente el estómago, comprime la parrilla costal que genere síntomas y por eso que se hace el diagnóstico inicial. Pero usualmente son asintomáticos. Como ya dije, los síntomas dependen de la localización, el tamaño, las estructuras adyacentes. El diagnóstico obviamente siempre va a ser inicialmente un ultrasonido, y si por ultrasonido hay dudas con respecto al diagnóstico
o algo que establezca que no parezca un quiste, o que puede, como al final el ultrasonido va a detectar si tiene líquido o sólido, y el diagnóstico diferencial no lo puede hacer por ultrasonido, probablemente ameriten una tomografía para poder hacer el diagnóstico final, ya que muchas lesiones de hígado, tanto benignas como malignas, a veces ni siquiera necesitan un diagnóstico histopatológico para hacer el diagnóstico definitivo, y el estudio de imagen sea suficiente. El tratamiento, obviamente, como les dije, de un quiste simple no es tratamiento médico. El tratamiento ya va a ser quirúrgico en caso tal de que presenten síntomas. Como dice aquí, mayor de 6 centímetros causa síntomas, sin embargo, pónganse que en los segmentos posteriores del hígado, en el 6-7, tenga un quiste de 4 o 5 centímetros y que comprime la parrilla costal y eso les molesta, no necesariamente tiene que tener 6 ni 10 centímetros para que genere síntomas. Entonces, es una razón por la que si ya el paciente tiene síntomas, no importa el tamaño, entonces requiere cirugía. No se vayan con la idea de que el tamaño es algo definitivo, es más que todos los síntomas. Y eso va en general para la mayoría de los tumores benignos. Y obviamente los síntomas van a aumentar con el aumento de la tasa de con que mayor sea el tamaño, mayor probabilidad de síntomas. El tratamiento puede ser drenaje percutáneo versus estrechamiento. Obviamente el drenaje percutáneo, que lo hace un radiólogo intervencionista, al final le pones un catéter a ese quiste, drenas el quiste, pero la estructura, la pared del quiste sigue allí. La probabilidad de que eso vuelva a crecer es muy alta, muchas veces porque lo que mantiene el flujo del líquido dentro de esos muchas son canalículos biliares muy pequeños, que van a persistir siempre un líquido biliar dentro de ese quiste y van a perpetuar ese crecimiento. Por eso que al final el tratamiento de los quistes hepáticos, ya cuando generan síntomas, viene a ser el estrechamiento hepático del quiste, que se hace inicialmente laparoscópico y consiste en quitar el techo o la capa superior del quiste, drenar ese líquido y dejar el resto de la pared quística posterior que está añadida al parénquima hepático allí. Y obviamente siempre dejamos un drenaje, porque como les dije, como la mayoría de las veces lo que mantiene la perpetuidad del quiste son canalículos biliares, puede ser que mantenga drenando bilis en el postoperatorio, sin embargo es el menor de los casos, y si lo haces en muy pocas cantidades que requiera algún otro tratamiento adicional. Aquí más el quiste, como lo ven, esto aquí es hígado y aquí todo el quiste. Cuando se hace el destrechamiento, se quita esta parte de aquí arriba, que es el techo del quiste, se drena el líquido y obviamente queda un gran orificio en el hígado. Eso no significa que el paciente va a tener una anomalía en la función hepática, porque al final eso no es parénquima hepático, es solamente el líquido dentro de una cavidad. En el caso de la poliquitosis hepática, obviamente ya esto no es un solo quiste ni dos, ya son múltiples quistes. Entonces, como les dije, el quiste simple se opera porque tenía síntomas. Entonces, obviamente, un paciente con poliquitosis, usted pensaría que, bueno, lo ideal sería entonces estrecharle a todos los quistes. Sin embargo, no puedes estrechar 10 o 11 quistes que ocupan todo el parénquima y lo dejas sin hígado. Y es por eso que, digamos, un paciente sin hígado no puede vivir. Y es por eso que ahí es donde entra, en ese caso muy seleccionado de pacientes con poliquitosis hepática, el tratamiento del trasplante hepático. Por eso ya es un caso muy seleccionado. Obviamente la poliquitosis hepática usualmente es una enfermedad autosómica dominante, también asociado con poliquitosis renal, que muchas veces esos pacientes, además de trasplante hepático, requerirán probablemente trasplante renal a la vez, o al mismo procedimiento, o antes o después. Como dije, son sintomáticos, se aumenta el tamaño del hígado por compresión, da dolor. Las pruebas de función hepáticas estarán conservadas. Es por eso que en estos pacientes, al momento de considerar para trasplante hepático, nunca van a tener una función alterada que haga que esos pacientes sean como primordiales en la lista de espera, pero sin embargo hay que tomarlos en cuenta para el trasplante porque no pueden vivir siempre con quistes dándole dolor toda su vida. Pues. Los diagnósticos, ultrasonido y CAR, inicialmente va a ser ultrasonido, posteriormente un CAR. Y obviamente el tratamiento, si en tal caso la poliquitosis puede ser quirúrgica, póngase que podamos estrechar 3-4 quistes y quede parénquima hepático funcional y no haya alteración en la función de las pruebas o alteración en la función del hígado,
el procedimiento se puede realizar sin complicaciones. Sin embargo, si es un quiste, un hígado que está totalmente cubierto de quistes, es mentira que le vas a hacer un desechamiento de todos los quistes, así que eso no entra en consideración. Obviamente el tratamiento igual, percutáneo versus desechamiento. Ya el percutáneo, inicialmente piensa que el tratamiento inicial va a ser quirúrgico, desechamiento del quiste. Y obviamente estos pacientes, pónganse que sean pacientes de 70 años, que no entran en lista de espera de trasplante hepático, porque la lista de espera del trasplante hepático en Panamá es hasta los 65 años, y tenga 70 años, pero sea un paciente con múltiples comorbilidades, que no aguanta una cirugía. Entonces ya el drenaje percutáneo entra como en segundo plano para por lo menos un tratamiento paliativo y permitir el alivio de los síntomas y por lo menos tratar los quistes más grandes y por lo menos darle calidad de vida a ese paciente. Y ya obviamente de última instancia, si no se puede hacer el drenaje percutáneo, si no se puede hacer desechamiento y el paciente tiene todos los criterios y condiciones para entrar a una lista de espera de trasplante hepático, pasa a trasplante hepático. Como ven, estas son las imágenes. Al final tienes un riñón lleno de quistes, un hígado, todo el quiste. Entonces, imagínense entrar a un quirófano, salón de operaciones y sacarle el líquido de todos esos quistes, no te quedas con nada de hígado. O sea que prácticamente eso no entra ni siquiera en la jugada. Es por eso que el trasplante hepático al final toma consideración en este caso. El cistoadenoma, otra lesión benigna de hígado, que sí tiene potencial de malignización. Igual los síntomas, lo repetiré toda la charla, son por efecto de masa. Lo mismo el diagnóstico, ultrasonido, CAP. Y obviamente ya como el cistoadenoma tiene riesgo de malignización y ese diagnóstico inicialmente es dado por el estudio de imagen, pero quiero que se den también en la cabeza de ustedes que a pesar que tengas un diagnóstico por ultrasonido, después le hagas una tomografía y en la tomografía haya dudas de que si es un cistoadenoma, que si es una hiperplasia nodular focal, que si es un adenoma hepático, si es un hemangioma y requiere la realización de una biopsia, al final la biopsia es lo que te da el diagnóstico. Si después hace una biopsia a ese paciente, que está haciendo un tumor sólido y reporta la patología cistoadenoma, el riesgo de malignización en ese paciente está. Y como una lesión premaligna, es por eso que la indicación es quirúrgica en estos casos, ya que tiene como un 10-15% de malignidad. Y el tratamiento debe ser la resección con márgenes libres, 1 milímetro, 2 milímetros. Como es una lesión benigna, lo importante es que no dejar tumor en el parénquima hepático. Entonces ya cuando das la patología y te diga, aunque sea 1 milímetro libre de tumor, 2 milímetros libre de tumor, ya es suficiente y ya es seguimiento de ese paciente. Pero al final es como una lesión benigna que no malignizó y la patología tampoco te reporta de un cistoadenocarcinoma, ya únicamente es seguimiento. Como ven en esta que está aquí, que se ve una expresión sólida. Y acá un cistoadenocarcinoma obviamente mucho más grande, tiene diferentes características, no es una sola lesión uniloculada, está aceptada, que realmente orienta que no sea realmente un cistoadenoma sino un cistoadenocarcinoma. El quiste hidatídico, otra patología benigna, producción de infección por Echinococcus granuloso, los síntomas, efecto de masa, puede realizar colestasis por compresión de la vía biliar, hipertensión portal por compresión, puede haber ruptura de estos quistes hidatídicos, logrando entonces, pues, imagínense como toda víscera hueca o lesión que se perfore dentro del abdomen y con líquido libre siempre va a causar irritación peritoneal. Entonces en esos casos obviamente ya cambia a ser un procedimiento electivo a un procedimiento de urgencia para hacer resección de ese quiste hidatídico. Y obviamente ese mismo quiste hidatídico puede sobreinfectarse y ocasionar accesos. El tratamiento sería aunado de antibióticos, antiparasitarios y valorar la necesidad de un procedimiento quirúrgico. El diagnóstico la mayoría de los casos se da por ultrasonido. Y el manejo quirúrgico ya en estos pacientes con quiste hidatídico es una resección completa del quiste. Es lo mismo, no tienes que, es dejar margen libre, que no te quede algo de quiste en el parénquima hepático, o sea, 1 milímetro de margen libre ya es suficiente. Y como ven aquí el gran quiste, esto es hígado, y con varios multiloculados con los Echinococcus dentro del quiste. Con respecto al quiste hidatídico también hay una clasificación de la OMS que los clasifica los quistes hidatídicos en activos y inactivos. Esa clasificación la hacen por ultrasonido.
que va desde E1 hasta E5. Esa clasificación la pueden buscar en cualquier libro en internet. Es en clasificación de OMS de los quistes diatídicos. Entonces, en base a si es activo o inactivo, así mismo se decide si el tratamiento puede ser únicamente antiparasitario o tratamiento quirúrgico. Accesos hepáticos, que la mayoría son accesos productos biliares, es decir, pacientes que tengan una coleocolitiasis, que hagan un reflujo biliar, que hagan colangitis y que hagan accesos hepáticos secundarios a esas coleocolitiasis que tiene el paciente, criptogénicos, por embolizaciones de la arteria hepática. Pónganse unos pacientes que están. Un paciente que se vaya a hacer operaciones por un tumor de hígado, pónganse que maligno, y que requiere una embolización arterial previa al procedimiento, y que pero producto de esa embolización arterial haga colangitis en la vía biliar, ese paciente puede desarrollar un acceso hepático por eso. Trombosis en la vena corta, obviamente por el flujo de trombos dentro del parénquima hepático puede llevar a desarrollar accesos hepáticos. Un trauma en el hígado, un accidente vehículo motor, y por una ruptura y que haga un hematoma, que ese hematoma no se dé tratamiento quirúrgico y que después requiera, o que después se transforme en un absceso, puede ser una causa. Complicaciones con quimioterapia también, y los errores más comunes: E. coli, Staphylococcus aureus, Streptococcus viridans y Klebsiella. Hasta ahorita, ¿alguna duda? Yo sé que es bastante información y son muchos tumores benignos, pero cualquier cosa pueden ir preguntando. En uno de tus tíos sería trasplante tipo 3, ¿a qué se refiere? O sea, no sabemos por eso. No, al final sería. No, el tipo 3 es por lo del muerte encefálica. Los donantes. Hay varios. En Panamá, hasta ahorita solamente se hacen donantes fallecidos. Hay una clasificación que se llama clasificación de Maastricht, esto es aparte, que categoriza el tipo de donante. Entonces hay pacientes que son donantes, que hacen muerte encefálica y es un donante fallecido. Hay pacientes que son donantes vivos, que le dan un paciente sano, le dan un trozo de hígado a otra persona. Eso es otra clasificación. Entonces esto se refiere a que estos pacientes de poliquitosis hepática, lo ideal fuera que fuera un donante fallecido, únicamente para referirse a eso. Pero al final, no se concentren en eso, y concentren en el hecho de que esos pacientes con poliquitosis hepática, si no es quirúrgico, de la manera para realizar un estrechamiento, probablemente requiera es un trasplante hepático. Concéntrense nada más en eso. ¿Alguna otra pregunta? ¿O era solamente eso? En la poliquistosis, usted mencionó que las pruebas de función hepática estaban conservadas, pero Sí. un paciente puede terminar en falla hepática. Es que decía evitar falla hepática, entonces. Es previo al. O sea, como tal, el paciente con poliquitosis hepática no va a tener falla hepática. Okay. Haciendo un paréntesis, cuando metes a los pacientes en lista de espera, obviamente lo haces a un criterio que se llama MEL y también al de Child-Pugh. Eso, obviamente, todo eso ve función hepática. Obviamente todo paciente con una cirrosis hepática por alcohol, por NASH, autoinmune, todos van a tener pruebas de función hepáticas alteradas. Entonces, como tiene pruebas de función hepáticas alteradas, el MEL va a ser mucho más alto que un paciente con poliquistosis hepática. Entonces, si lo pones así, estos paréntesis, lo pones en lista de espera, y obviamente el paciente de poliquistosis hepática siempre va a estar por debajo de todo el resto de pacientes. Entonces, hay momentos que se toman otros criterios como excepciones para poder aumentar el nivel de ese MEL para que pueda considerarse para el trasplante hepático. La función hepática es si un paciente, vieron las imágenes que tenía miles de quistes, pónganse que sea, cuando llevas a hacer una operación a ese paciente con múltiples quistes, le quitas todos los quistes y lo que queda de parénquima, el paciente que esté funcional ahorita mismo, pero después de una injuria quirúrgica y de echarle todos los quistes, probablemente a una falla hepática. Ahí vendrá la alteración de la función hepática, pero previo a eso no lo va a tener, porque al final es una patología estructural, no funcional del hígado. ¿Otra pregunta? Usted dijo que el cistoadenoma, su tratamiento definitivo es la resección quirúrgica porque Por el riesgo de malignización. Ajá, Es una lesión premaligna. pero en un paciente que tiene muchas comorbilidades y no toleraría una intervención quirúrgica, ¿qué se haría con ese paciente que no puede someterse a una? Ya lo verán, pero hay muchas patologías que
tanto tumores de hígado, tumores de páncreas que son premalignos. Muchas veces hay pacientes que, aunque esté el criterio de quirúrgico, por el riesgo de malignización, por ese riesgo de malignización es una probabilidad. No es definitivo de que porque tengas un cistoadenoma va a degenerarse un citocarcinoma. Pero si tú tienes un paciente de 90 años que su status performance no es bueno, que sabes que no va a aguantar una cirugía, obviamente ya la cirugía ni siquiera se toma contemplación y ahí empiezas a hablar riesgo-beneficio de un procedimiento quirúrgico, ver de llevarlo a la operación a un señor de 90 años, someterlo a una cirugía de hígado. El operatorio solamente puede ser muy complejo. Entonces, entre someterlo a un procedimiento quirúrgico y poder afectarle la vida tanto que podría morir por todo el riesgo de complicaciones postoperatorias por las comorbilidades que tenga, versus darle seguimiento a ese paciente o dejarlo tranquilo, porque al final es una lesión benigna que no ha malignizado, entonces tienes que ponerlo sobre la mesa. Pues. Al final es muy complicado decir, si tienes un paciente de 40 años y entonces está no, dale, y que está sano, cirugía. Pero si tienes a alguien mayor con miles de variaciones, cardiópata, diabético, hipertenso, que no va a tolerar la cirugía, por más riesgo de malignización que tenga esa lesión benigna, someterlo a un procedimiento quirúrgico no es considerado. Pues. ¿Me explico? ¿Sí? ¿Algo más? ¿Hasta ahorita? ¿No? Okay. Los accesos hepáticos a medianos. Los síntomas de estos pacientes, obviamente, dolor, fiebre. El diagnóstico, claro, con certeza se realizará con una tomografía, porque al final es un ultrasonido probablemente detecte lesión quística. Pero ese diagnóstico no es seguro, probablemente tienes que recurrir a otra prueba que es la tomografía, que se verá una lesión densa, unio multiloculada con refuerzo periférico. Y el tratamiento puede ser desde médico con antiparasitarios, puede ser por radiología intervencionista para que haga un drenaje percutáneo, o puede ser quirúrgico para una resección del quiste diatídico. El tratamiento empírico obviamente varía dependiendo de la causa, si son piógenos como streptococo, bacilo negativo, anaerobio, puede ser desde metronidazol con ceftriaxona, metronidazol con ciprofloxacino, o otras alternativas como meropenem, ertapenem, en caso tal de que el paciente no responda al tratamiento antibiótico. Obviamente el tratamiento antibiótico siempre va escalonado, así como el tratamiento analgésico igual. Empiezas con antibióticos de amplio espectro y vas valorando la evolución del paciente. El paciente que el cuadro infeccioso mejore, que los leucocitos bajen, que ya no siente dolor, que después haya un seguimiento ambulatorio. Bueno, entonces ya ese tratamiento empírico con antibióticos fue suficiente y no requiere tratamiento quirúrgico. En cambio, de que eso no mejore, los síntomas persisten, puedes pasar al siguiente paso, que es el drenaje percutáneo. Y ya ahora que si el drenaje percutáneo fue incompleto, no mejora, sigue con los síntomas, ya la cirugía es la última instancia. Tienes que tener en cuenta que al final la cirugía, casi todas las patologías, lo quirúrgico siempre es el último paso a seguir, a menos que la cirugía sea el único tratamiento para ese paciente o esa patología. Los accesos hepáticos, obviamente, todo acceso hepático siempre tiene una causa, que puede ser bacteriano, puede ser por infección ascendente, ya sea una diverticulitis, una apendicitis. Como saben que el drenaje venoso de todas las venas cólicas, yeyunales, todo al final llega a la vena porta y esa vena porta pasa al hígado, la causa de un acceso hepático es múltiple. Entonces, obviamente, además de tratar el acceso hepático con antibióticos, hay que buscar la causa del acceso hepático. Pónganse pacientes con trombosis portal. La trombosis portal no aparece de la nada, entonces hay que buscar ese paciente cirrótico, ese paciente hizo una infección en otro sitio del cuerpo que generó trombos, émbolos que llegaron a esa porta. O sea, al final no es solamente concentrarse en el hallazgo inicial, que es el acceso, sino buscar la causa de ese acceso. Y obviamente, como les dije, inicialmente cuando vayan internados, los que dejan cirugía, y esos accesos hepáticos probablemente los llegan a cirugías por una interconsulta. Un paciente que lo hospitaliza en medicina interna o geriatría porque está con fiebre, que no mejora la fiebre, que está con dolor, hace un estudio de imagen, reporta un acceso hepático, probablemente en medicina interna y geriatría lo hospitalizan y después nos pasan la consulta a nosotros. Si son accesos hepáticos
pequeños, que no son tantos y que se pueda dar un manejo con antibiótico, con manejo antibiótico responde, no requiere cirugía o no requiere un traje percutáneo, ya, esto también está cumplido. Sin embargo, ya es un acceso hepático muy grande, 10 centímetros, 12 centímetros, que con antibióticos no va a mejorar, con el drenaje percutáneo no sea suficiente, probablemente haya que llegar hasta un procedimiento quirúrgico que es el drenaje como un destrechamiento hepático por el absceso. Pero esto ya también es la última instancia. Concéntrate siempre que siempre haga un tratamiento médico, tratamiento intervencionista y por último tratamiento quirúrgico en caso tal de que los otros tratamientos no funcionen o no resuelvan la patología del paciente. Como ven aquí ven, esto es estructura normal del hígado alrededor y aquí el acceso hepático. Obviamente por la necrosis, la infección bacteriana, tiene gas en su interior, líquido. Aquí igual lo mismo. Todas las que mencioné eran lesiones quísticas y ahora vamos para las lesiones que son benignas pero son sólidas. Hasta ahorita, ¿todo claro? Sí, en el manejo intervencionista decía que irrigar el catéter, ¿pero se hace con salina o con algún tipo de antibiótico? No, con salina. Esos tratamientos percutáneos, usualmente cuando son accesos muy grandes o que el radiólogo sienta que no pudo drenar la totalidad del quiste y como el riesgo de que después de un drenaje percutáneo siga botando bilis o pus, el radiólogo deja el drenaje puesto allí y para evitar que se tape probablemente el drenaje se irriga por lo menos 3 veces al día, con 10 veces de salina, 20 veces de salina. Pero si hay algo empírico, la cantidad que le estoy diciendo. Lo ideal es drenarlo, no permitir que se tape, que eso me tocará en internado, porque es mentira que el radiólogo vaya a drenar ese catéter y le tocará a ustedes drenarlo cada turno o una vez al día ese catéter para evitar que se tape y para permitir siempre la salida del material. Ya ese drenaje percutáneo se retirará con 5 o 7 días donde el paciente no tenga leucocitosis, que además ya no esté drenando nada por el catéter, que el estado clínico del paciente mejore, entonces ya después el catéter se retira y ya eso se deja ahí tranquilo. Ya después ese paciente tiene que hacer este estudio de imágenes control posteriores, ya sea o con ultrasonido, si el radiólogo considera que el ultrasonido es suficiente para valorarlo, pero si es un paciente que inicialmente por ultrasonido no se evaluaba bien la imagen o era confuso y requiere una tomografía, probablemente el estudio de imagen de elección para el siguiente será una tomografía. ¿Okay? Lesiones sólidas, también hay varias: hemangioma, adenoma, hiperplasia anular focal, adenomatosis hepática, hiperplasia anular regenerativa o angiomiolipoma. Empezamos con el hemangioma. Es un tumor benigno, es el más común, entonces 70% de los casos, entre todos los tumores benignos sólidos. La incidencia es de 3 a 20%, usualmente son asintomáticos. Obviamente lo mismo, la probabilidad de tener síntomas es por el tamaño o por la cercanía a otras estructuras o la compresión a otras estructuras. Usualmente siempre serán incidentales, pacientes que se realizan una tomografía por otra patología y aparece un hemangioma que se puede diagnosticar únicamente por tomografía, que no es necesario realizar un diagnóstico histopatológico. Y ya el riesgo con los hemangiomas, a pesar de que es una lesión benigna que no maligniza y que usualmente es pequeña, pero que puede crecer con el tiempo, el problema es ya cuando son hemangiomas mucho más grandes, más de 10 centímetros, que pueden o causar la sintomatología que ya les expliqué, o existe también el riesgo de ruptura y que obviamente haga una peritonitis abdominal por sangre, porque lo que hay contenido en ese hemangioma es sangre. Así que el hemangioma no es una estructura que vas a someter a un drenaje percutáneo, porque vas a dejar sangrando al paciente por dentro, ni un tratamiento que el radiologista pueda hacer. El tratamiento al final va a ser quirúrgico si la medida ya sea por síntomas o por el tamaño para evitar el riesgo de perforación. El origen es incierto, obviamente es probablemente con malformaciones vasculares, pero son que se producen durante el crecimiento del feto, el crecimiento del hígado y todo esto. Y los síntomas obviamente siempre usualmente va a ser el dolor. El diagnóstico dice que la resonancia da el diagnóstico certero en 95% de los casos. El ultrasonido usualmente te reportará hay una lesión hepática, pero la tomografía usualmente es lo ideal o el que te da el primer diagnóstico. Usualmente no hay que llegar a una resonancia para hacer un diagnóstico de hemangioma hepático.
Muchas veces, o de pronto los casos son múltiples. El paciente puede tener, o cualquiera de ustedes puede tener un hemangioma, pueden tener 3 hemangiomas de 2 centímetros, y eso no hay que hacerle nada, es solamente seguimiento para ver que no crezca. Que ya cuando tenga complicaciones como dolor, alteraciones de la estructura interna o síndrome de Casa-Weissenberg que tiene que ver con trombocitopenia, alteraciones en la coagulación y que afecte entonces la calidad de vida del paciente, entonces esa paciente requiere la cirugía. Y el manejo de esos hemangiomas puede ser ablación, radiofrecuencias, pero actualmente en Panamá lo que se procede a realizar inicialmente es cirugía, que consiste más que todo en la resección anatómica del sitio donde está el hemangioma. Y obviamente el trasplante hepático lo pone aquí en lista, pero ni siquiera lo conecten que hemangioma trasplante, no, ya son una consideración de que una paciente que tenga múltiples hemangiomas, así como múltiples quistes hepáticos simples y que no se pueda operar, entonces el trasplante ya entonces entra en consideración. Como aquí la estructura por dentro es sumamente diferente a un quiste simple. Y acá ven una resonancia como es hiperintenso en fase T2. El hiperplasia nodular focal, tumor sólido benigno, del 0.3 a 3%, usualmente son asintomáticos, el diagnóstico es incidental, se asocia con un hemangioma. Muchas veces por ultrasonido el radiólogo te puede decir que hay una lesión sólida en el hígado, que puede ser benigna, pero que no puede distinguir entre si es una hiperplasia, si es un adenoma, si es un hemangioma. Es por eso que al final pasas a una tomografía. Y si por tomografía aún el diagnóstico es incierto, y hay una sospecha de hemangioma, por ejemplo, y que no lo vas a someter a una punción por el riesgo de que sangre, entonces ya lo llevas a un salón de operaciones para hacer una resección, y al final la patología te dará el diagnóstico final de esa lesión. Y ahora, si es una hiperplasia nodular focal, una lesión benigna que no maligniza, no necesita más seguimiento. Si obviamente a pesar de la tomografía hay dudas del diagnóstico y la resonancia te puede aportar algo más, entonces se realiza una resonancia para hacer un diagnóstico certero. Y el tratamiento en tal caso de que sea una lesión pequeña, 2, 3, 4 centímetros, pero que como sabes que no maligniza y no causa síntomas, y lo detectaste de una manera incidental por un estudio de imagen que se hizo por otra causa, entonces obviamente el tratamiento ¿qué es? Observación. A menos que él sea síntoma de dolor en hipocondrio derecho persistente, o que comprime pongas el estómago, que cause dolor postprandial, entonces ya obviamente como es la sintomatología, es lo que lo va a llevar a la decisión de tratamiento quirúrgico. Y la cirugía se hace ya sea por sintomático o porque les expliqué que no hay capacidad para poder descartar que no sea una malignidad, porque ya a veces, aunque hagan tomografía y resonancia, no hay suficiente información para decir con claridad de que es una hiperplasia nodular focal. Y como la hiperplasia nodular focal, por estudio de imagen, es similar al adenoma, y el adenoma sí tiene riesgo de malignización, y dependiendo si es pacientes varones con hiperplasia con adenoma y que el tratamiento siempre es quirúrgico, entonces como está la duda diagnóstica, entonces el tratamiento va a ser quirúrgico para llegar a un diagnóstico del paciente, porque al final es, y lo verán en el transcurso de sus vidas, que al final uno dispara es para la mayoría del paciente, para tener el diagnóstico certero, siempre cuando no vayas a causar más daños de lo que le estás ofreciendo en el momento. Así que al final siempre no hay, y lo verán, que no hay una cosa que sume 2 más 2 es 4, sino que tienen que sumar muchos factores y ver exactamente de que cuando hago un estudio de imagen, y esto siempre toman en consideración cuando estén internados, por ejemplo, si te van a pedir un laboratorio, pregúntese para qué lo van a pedir, te va a ofrecer algo, te va a cambiar algo en el tratamiento del paciente, te va a hacer un estudio de imagen y te va a hacer un cambio en eso si tú vas a mandar a un laboratorio o una imagen, pero al final el resultado que te dé no va a cambiar nada de ese paciente, entonces no gasten insumos, no gasten tiempo, ni sometan al paciente a una radiación y a pruebas necesarias. Es por eso que estos pacientes, si ya tienen un diagnóstico certero de hiperplasia y que no le está molestando, ni siquiera hagas una resonancia solamente para confirmar, ni lo metas a una biopsia solamente para reconfirmar, ni lo vas a llevar a una cirugía para reconfirmar, si ya tienes un diagnóstico por imagen. ¿Ok? Aquí ven el hiperplasia nodular focal, muy diferente a un hemangioma o a un absceso hepático. El adenoma
el predominio es mayor en las mujeres. Obviamente la relación más fuerte para que haya predominio en las mujeres es la causa hormonal, los anticonceptivos, el embarazo, la obesidad, síndrome metabólico se asocia, NASH, uso de esteroides, obviamente el síntoma, como ya mencioné, va a ser dolor, el diagnóstico, una tomografía te puede dar un diagnóstico de adenoma hepatocelular, pero sin embargo si hay dudas ante la tomografía, el resonante te puede dar con más claridad el diagnóstico. El riesgo de ruptura obviamente aumenta a medida que aumenta el tamaño, así mismo como un hemangioma. Y el riesgo de malignidad, aquí dice a partir de 5 centímetros. Sin embargo, hay diferentes categorías que igual se las voy a, cuando termine la charla, bueno, ya se las mandaré con el cable para que les mande unos algoritmos de todos los tumores benignos para que es más dirigido acerca de qué hacer con cada lesión, el tamaño y eso. Pero aquí dice que el riesgo de malignidad aumenta a partir de 5 centímetros. Sin embargo, en pacientes masculinos, debido a que los adenomas hepatocelulares, la parte celular, hay varias clasificaciones de mutaciones beta-catenina y otras moléculas, que en hombres el riesgo de malignidad es mucho más alto que en mujeres. Es por eso que en hombres, no importa el tamaño que tenga la lesión, y tienes un diagnóstico de adenoma hepatocelular por imagen, o hayan tenido que hacer una biopsia para hacer el diagnóstico porque era incierto el diagnóstico, y tienes uno masculino de cualquier edad, con una adenoma ya sea de 2 centímetros o 6 centímetros, el tratamiento va a ser quirúrgico. En mujeres es diferente, porque la relación molecular con la alteración de ese adenoma no tiene tanto riesgo de malignización como es en los hombres. Y usualmente, como el adenoma hepatocelular está relacionado con el uso de anticonceptivos, muchas veces haces la suspensión del tratamiento con anticonceptivos y muchas veces el adenoma o disminuye de tamaño, o no crece, o desaparece, y no es necesario nunca someterlo a un procedimiento quirúrgico. ¿Okay? El adenoma. ¿Hasta ahorita? ¿Alguna duda? Adenomatosis hepática, que son pacientes ya con más de 10 adenomas, por eso la palabra adenomatosis. Los mismos síntomas es por dolor, diagnóstico, obviamente el mejor diagnóstico siempre va a ser la resonancia, pero si el estudio de imagen, como les mencioné, es la tomografía y la tomografía te da suficiente información, hay que someterlo a otro estudio de imagen. Y aquí, como ven, la parte está de los hombres que están relacionados con la alteración molecular beta-catenina. Entonces esa alteración aumenta el riesgo de malignización, y por eso que los hombres que tengan una adenoma hepatocelular, el tratamiento es quirúrgico, no importa el tamaño. Y si no, es mujer y tiene 12 adenomas, pero son 2 adenomas de 3 centímetros, que no necesita cirugía porque no le molesta, y que durante el seguimiento se mantienen los mismos adenomas, que no crecen, que no se ven cambios en las características de eso, hay que someterlo a cirugía y se hace seguimiento del paciente. Y para lesiones en todo el lóbulo hepático izquierdo y derecho. La hiperplasia nodular regenerativa, otra patología benigna. El diagnóstico se hace por biopsia, en algunos casos porque es difícil hacer el diagnóstico por imagen, que un radiólogo te diga es una hiperplasia nodular. Probablemente te digan hiperplasia nodular versus adenoma, y muchas veces los pacientes pasarán a una biopsia percutánea para hacer el diagnóstico. Y si esa hiperplasia nodular regenerativa está asociada con hipertensión portal, y esa hipertensión portal ya es por cirrosis hepática, esa cirrosis hepática llega a un trasplante hepático, entonces ahí cambian las consideraciones de la cirugía. Pero ese paciente tiene una sola lesión única de hiperplasia nodular, ya está confirmada por diagnóstico hepatológico, no es necesario someterle a ni una cirugía, una resección, ni mucho menos un trasplante hepático. El angiomiolipoma, otro tumor benigno sólido, es raro, es un conjunto de formaciones, alteraciones de vasos sanguíneos, grasa, músculo liso, usualmente un hallazgo incidental que puede ser único o múltiples. Los síntomas iguales asociados a compresión por efectos de masa. El diagnóstico, la mayoría de veces el diagnóstico es realizado por resonancia magnética. Es verdad que hay reportes de transformación maligna, sin embargo usualmente, como son lesiones raras, la probabilidad de que un radiólogo te diga que esa lesión que está viendo
sea una hemolipoma, probablemente ese paciente antes tenga que pasar por una biopsia percutánea para hacer el diagnóstico. Al final la cirugía o el tratamiento de la hemolipoma va a pasar a ser de primer plano si tienes una hemolipoma más de 5 centímetros, que en el primer seguimiento lo ven en la consulta y mide 2 centímetros, después a los 6 meses mides 6 centímetros, al año 10 centímetros, o sea que tiene un crecimiento. Obviamente los síntomas que van a llegar son síntomas de compresión, así que un tratamiento que vas a tener que someter a una cirugía. Esto que acabas de decir del crecimiento de las lesiones va para todo, ¿no? Todas las lesiones benignas, quísticas o sólidas que no tengan indicación de cirugía por el riesgo de malignidad y que crezcan con el tiempo, requerirán cirugía eventualmente. Y como es difícil hacer la exclusión de malignidad de estas lesiones, muchas veces ante la duda se llevan a cirugía. Y de estas lesiones, aquí ocupa acá prácticamente todo el hígado y solamente le queda esto aquí. Luego el hepático izquierdo con el segmento 2, 3 y el 4. Entonces, como les dije, la indicación de trasplante hepático por tumores benignos es inusual, es muy raro, es en caso tal de que todos los otros tratamientos hayan fallado, tratamiento médico, tratamiento percutáneo, tratamiento quirúrgico, que no sean resecables, que los síntomas persistan y que el paciente obviamente puede entrar a una lista de espera, el trasplante hepático entra en consideración. Obviamente va a ser el paciente que tenga un alto volumen tumoral de la lesión, muchas veces asociadas a enfermedades metabólicas, y esas enfermedades metabólicas son criterios algunos de trasplante hepático además. Y también obviamente muchas veces como hiperplasia anular focal que se asocia a hipertensión portal, obviamente ya hay cambios en la estructura del hígado y que llevan a fibrosis, eventualmente a cirrosis, y obviamente ya la indicación de trasplante hepático aumenta. El trasplante hepático, como les decía, puede ser en adenoma hepático, hematocitosis hepática, hemangioma hepático, policitosis, en todas estas que les mencioné. Pero dentro de la lista de todas las causas del trasplante hepático, créanme que esto será el final de la lista en menos de 1% de los casos, o prácticamente esos pacientes casi nunca lo verán. Lo que más verán es un paciente que va a trasplante hepático probablemente sea una policitosis hepática. El resto es inusual que no se haya podido resolver, ya sea de manera médica o de manera quirúrgica con una resección. Es muy raro. Esta es la parte de tumores benignos. ¿Alguna duda hasta el momento? Yo sé que es bastante, es mentira que me lo van a aprender ahorita aquí, pero sí es verdad que son patologías que obviamente al final tienes que ver caso tras caso, porque es mentira que, así como ya son muy pocos los casos que existen de estos. Puede llegar, no sé, 2 pacientes al mes con un adenoma, recientemente llegará un acceso, recientemente llegará un quiste diatrítico, pero eso es inusual. Y sobre todo en Panamá los quistes diatríticos tampoco son comunes porque usualmente también son relacionados al acceso de carnes crudas. Entonces aquí de comer carne cruda no es que seamos los más fanáticos, así que será el menor de los casos. ¿Alguna duda hasta el momento? Antes del siguiente caso, del siguiente presentación. ¿Ninguna? ¿Seguimos? ¿Dónde está el otro? Ahí el mismo, en la pestañita del choque. Vale. Y cambia. Ok, la hipertensión portal. La hipertensión portal son múltiples las causas. La hipertensión portal es parte de esa cirrosis hepática avanzada que obviamente lleva a un aumento, ya sea por un aumento del flujo vascular a nivel de la porta, una falta de ese flujo de salida del flujo portal a través de la vena hepática, ya sea por una anomalía o degeneración de la misma parénquima hepático, que los sinusoides hepáticos no sean capaces de permitir el filtro o el flujo de sangre. El mismo hígado va a llevar a que esa estructura o alteración, ya sea por la cirrosis,
a nivel de los sinusoides cambie, se altere y el flujo de entrada, ya sea que esté acelerado o disminuido por la causa que sea, pero que no permita ese flujo de salida, entonces eso va a llevar a una hipertensión portal. La hipertensión portal obviamente ya está causada porque hay una resistencia vascular a nivel de los sinusoides, ya sea porque tiene un origen hepático, ya sea una cirrosis por alcohol, una cirrosis por NASH, una cirrosis por hepatitis autoinmune, y que además tengas o un aumento del flujo o una disminución del flujo vascular. La hipertensión portal es un aumento de la presión de la vena porta por encima de 12 milímetros de mercurio o un gradiente de presión mayor de 7. Para el trasplante hepático, con todo paciente, en verdad, idealmente que se someta a un procedimiento quirúrgico de hígado y que consideres que ese paciente, la función hepática no es normal, ya sea por alteración de la prueba de función hepática, esos pacientes deben ser sometidos a una medición del gradiente de presión portal. Que eso lo hace un radiointervencionista a través de un catéter percutáneo que entra a través de la cava y que llega a nivel de la porta para hacer esa medición. Ese gradiente se clasifica en 3 grados, o sea, de 0 a 5, de 5 a 10 y mayor de 10. De 0 a 5 es un gradiente que está prácticamente normal, que un procedimiento quirúrgico se puede realizar en ese hígado y que no va a tener complicaciones posteriores a ese paciente. Un flujo de 5 a 10 obviamente ya te alarma o te alerta de algo está pasando, pero no contraindica una cirugía, y mayor de 10 milímetros de mercurio ese gradiente te contraindica una cirugía, no importa qué. Por lo tanto, con un gradiente mayor de 10, ningún procedimiento quirúrgico se puede realizar en ese paciente, y no solamente estoy hablando de procedimientos quirúrgicos a nivel del hígado, sino cualquier otro procedimiento quirúrgico que le lleve un proceso de anestesia mayor, que el flujo vascular, el drenaje portal no es el adecuado y que va a traer complicaciones hemodinámicas en el paciente. Así que una cosa que siempre se debe tener en consideración en esos pacientes donde se vea que ya tenga un diagnóstico de base de una patología hepática, o pacientes que simplemente tengan alteraciones de la función hepática que puedan orientar de que hay algo que está pasando en ese parénquima hepático. El flujo obviamente depende del flujo sanguíneo intestinal y de la resistencia por la presión del sinusoide. El aumento de la presión lo causa la variación de la velocidad del flujo y el aumento de la resistencia a través del hígado. Las causas de la hipertensión portal son múltiples. Hay causas intrahepáticas, prehepáticas, poshepáticas. Intrahepáticas como hiperplasia nodular, tumores benignos de gran volumen que no permiten el drenaje, hepatitis, drogas, sarcoidosis, quistosoma, enfermedad inclusiva, fibrosis hepática congénita y cirrosis. Prehepáticas, trombosis portal o esplínica, obviamente no permite un flujo adecuado de sangre al hígado. Shunt arterioportales, ya sea por con cirrosis, que obviamente no hay un flujo adecuado a través de la porta hacia el hígado, así que el mismo cuerpo tiene que buscar o desviar el flujo sanguíneo y genera varices, venas colaterales, shunts esplenorenales para poder desviar esa circulación. Y pues hepática, síndrome de Buchiari y obviamente pacientes con falla cardíaca. Aquí obviamente ven es el mismo cuadro, nada más explicado a través de diferentes órganos o áreas que pueden causar una hipertensión portal. Como la hipertensión portal es una causa producto de la enfermedad de base, ya sea por una patología cardíaca, una patología de la vena cava inferior, una patología estructural a nivel de la vena suprahepática, o la patología como tal del hígado, o alteraciones en el flujo vascular de esa persona. Entonces, inicialmente hay una injuria, una lesión hepática que va a llevar a una destrucción del parénquima hepático, que lleva a áreas de necrosis y que puede, como saben, el hígado es capaz, los pacientes son capaces de regenerarse. Es por eso que pacientes que se pueden realizar una hepatectomía y ese hígado crece siempre cuando el hígado sea sano. Si la regeneración es adecuada, porque todavía el estado de la enfermedad o de la cirrosis no es tan avanzada, el hígado es capaz de regenerarse y permitir que crea nódulos de regeneración, pero que no amerite un tratamiento más allá como un trasplante hepático. Si ya la regeneración se encuentra afectada, el funcionamiento del hígado se encuentra afectado, hay una destrucción de la trama reticular, afectación del flujo, necrosis extensa, malnutrición,
inhibiciones en los factores de proliferación del hepatocitos, ya esa capacidad del hígado de generar no es posible, y es por eso que ya la cirrosis avanza y ya llega a una fase terminal de la cirrosis que realmente va a requerir un trasplante hepático. ¿Hasta ahorita? ¿Alguna duda? ¿No? Los síntomas principales y complicaciones de la infección portal incluyen hemorragia gastrointestinal por varices esofágicas, secundarios a, obviamente, como tiene una hipertensión portal, ya les expliqué que siempre el cuerpo va a buscar ese flujo de sangre hacia dónde llevarlo, y hace que todas esas pequeñas venas normales del cuerpo humano que rodean el esófago o que dentro del estómago hagan una hipertrofia, se hagan unos ballones de sangre y obviamente se puede perforar, por eso las varices esofágicas, buscando una descompresión portal, obviamente, por el aumento de la hipertensión portal. Pueden mantener ascitis, encefalopatías agudas o crónicas, esplenomegalia, por producto del aumento del flujo vascular, y como de la vena porta sale de la vena mesentérica superior junto con la vena esplénica, da el flujo, da la vena porta. Si hay un aumento del flujo vascular a nivel de la circulación sistémica, obviamente ese flujo vascular, como no puede pasar hacia el hígado por un incremento de los sinusoides hepáticos, ese flujo portal se va hacia otras áreas, ya sea hacia la varices esofágica, hacia cavernopatosis, o irse hacia el vaso y que lleva una esplenomegalia. Y entonces ya producto de esta esplenomegalia vienen complicaciones después, como una hemólisis, trombocitopenia y leucopenia, y todo esto va en conjunto con la cirrosis. Por eso que la cirrosis no es una patología que puedes manejar enfocado a un solo fruto, tienes que ver varios escenarios. Y obviamente ya estados más avanzados pueden ser síndromes hepatorenales o síndromes hepatopulmonares, que también son indicaciones de trasplante hepático. Obviamente el diagnóstico de esos pacientes con hipertensión portal, y ya cuando los detectas solamente con ascitis, porque hizo una hematemesis, que hiciste una endoscopía, que detectaste varices, que hace cuadros de encefalopatía, obviamente ya tienes las causas de los síntomas que estás teniendo, pero no sabes la causa, qué está causando esto. Así que tienes que buscar la causa de la enfermedad hepática. Entonces, tanto para trasplante hepático como un diagnóstico inicial de un paciente de una enfermedad hepática, tienes que hacer laboratorios completos, el perfil de coagulación, las pruebas de funciones hepáticas, anticuerpos. Obviamente tienes que descartar cuál es la causa, si es una enfermedad hepática por alcohol, una enfermedad hepática por acúmulo de grasa, una enfermedad hepática autoinmune, una cirrosis biliar primaria, una colangitis esclerosante. O sea, son múltiples las causas, y es por eso que el diagnóstico va desde miles de pruebas de laboratorio, ultrasonido, tomografía, resonancia, biopsias, endoscopías, colonoscopías, angiotomografías, y también mediciones, como les dije, medición hemodinámica de la presión portal transjugular, que es lo que te permite medir el gradiente venoso. El tratamiento, obviamente, lo ideal cuando tienes ya la cirrosis hepática, que tiene todas las complicaciones del mundo, ascitis, encefalopatía, hematemesis por rotura de varices, obviamente es tratar esas causas, esos síntomas, pero tienes que tratar la enfermedad de base. Sin embargo, el paciente te llega con, que le puede pasar en el internado, que me pasó, el paciente es cirrótico y te hace una hematemesis que no para, se desangra prácticamente en la sala, tienes que llevarlo de corredera o una endoscopía para ver si pueden poner un clip, para controlar por lo menos la ruptura, y después controlar la parte médica con bloqueadores, bisoprolol, catenolol, para lograr disminuir la presión portal. Pero obviamente, ¿qué es lo inicial en este paciente con hemorragia por varices? Obviamente la reanimación, líquidos a chorro en cantidad, porque no es una cosa que sangra 1 litro, sangra mucho, el paciente se puede morir literal en 10 minutos en tu cara. Pero el tratamiento obviamente es de urgencia, una terapia endoscópica con escleroterapia o ligadura, y ya después recetar medicamentos como bloqueadores betas o nitratos, solo en combinación, obviamente dependiendo del grado del estado de la cirrosis, y obviamente esto ya consideración ya entra a nivel de un hepatólogo, porque obviamente poner un medicamento
Así mismo, como le pones un bisoprolol, puede que le traiga genere el riesgo de encefalopatía. Te tienen que ajustar dosis, cambiar medicamentos y, como les dije, la mortalidad es alta, de una hemorragia digestiva alta, un 30%. La esplenomegalia, es mentira que vas a hacer una esplenectomía en un paciente con cirrosis hepática, solo la esplenectomía y le vas a dar el paciente con su hígado enfermo. Porque un paciente con cirrosis hepática que ya hizo esplenomegalia, está en un estadio avanzado, que someter a un tratamiento quirúrgico, ya sea quitarle hasta una uña, le puede traer complicaciones solamente por la anestesia. Entonces, un paciente con hipertensión portal que tenga cirrosis hepática, la esplenectomía sola no existe. Ese es un paciente que tiene un grado 3, 4 de esplenomegalia, que durante la cirugía de trasplante hepático, además de colocarle su nuevo hígado, hacen la esplenectomía. Y obviamente esta esplenomegalia, por aumento del flujo a nivel de la vena esplénica, la trombocitosis y todo esto, tienes que igual realizar la esplenectomía por el riesgo de que después se perpetúe la trombocitosis o que haga robo vascular y que ese flujo de sangre no sea adecuado para el hígado nuevo. Otra complicación de la hipertensión portal, la citis, obviamente el tratamiento de restricción de sodio, diuréticos, paracentesis. Muchos pacientes antes de llegar a un trasplante hepático se hacen paracentesis 3 veces a la semana, todas las semanas. Y en caso de encefalopatía, también restricción proteica, lactulosa, antibióticos. Muchos pacientes que toman lactulosa todos los días hasta que se puedan llevar a un trasplante hepático para evitar el riesgo de encefalopatía. En el caso de pacientes con hipertensión portal que hagan cuadros de hematemesis a repetición, que a pesar del tratamiento endoscópico no mejoren, entonces, y que todavía no puedas llevarlo a un procedimiento de trasplante hepático, el tratamiento quirúrgico en estos casos es una opción, que puede ser cierre de esos chums o esas varices, así como también los TIPS, que son derivaciones portosistémicas intrahepáticas transyugulares, para ayudar a reducir el flujo portal y reducir la hipertensión portal, o derivaciones esplenorrenales, que es hacer anastomosis de la vena esplénica a otro chum para desviar el flujo sanguíneo y para evitar que esas varices esofágicas sigan la repetición creciendo y desarrollando, por ejemplo, hematemesis. Y obviamente, si no puedes realizar estos procedimientos o estos procedimientos no resultaron, entonces entra también cabida el trasplante hepático. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿No? Okay. El trasplante hepático, como ya lo mencioné, ya es la última instancia o la primera indicación en pacientes con una enfermedad hepática avanzada que no va a mejorar con tratamiento médico. Entonces, el trasplante hepático, ¿cuándo lo vas a considerar? Es cuando la sobrevida de ese paciente, cuando mides el riesgo-beneficio entre tener ese paciente con cirrosis hepática toda su vida y con un MEL, que es la clasificación para ver el grado de daño hepático, veas que someterlo al trasplante hepático aumenta más el riesgo que el beneficio. Entonces, es un paciente que no vas a llevar al trasplante hepático. Por eso que el MEL nos ayuda a distinguir que el paciente entre en lista de espera y que no. Un MEL a partir de 15, todo paciente con un MEL a partir de 15 entra al trasplante hepático en lista de espera automático ya después de pasar todas las evaluaciones. Un paciente, porque quiero que tengan en cuenta que tenga cirrosis hepática no significa que todo cirrótico va a llevar tía a trasplante hepático. Puedes tener un cirrótico hepático compensado con un MEL en 10 y que con solo tratamiento médico y seguimiento con endoscopía y colonoscopía probablemente nunca requiera ningún tratamiento urgente, ni se complique de su cirrosis hepática, ni se descompense, ni tenga encefalopatía de repetición, ni peritonitis bacteriana, ni cuadro de ascitis. En cambio, esos pacientes con MEL arriba de 15, que el tratamiento médico no es suficiente para tratar la causa médica, entonces ahí entra el trasplante hepático. Las indicaciones de trasplante hepático son múltiples. Las más comunes, virales del alcohol, virales, hepatitis B, hepatitis C. Por lo menos en Panamá probablemente veamos más cirrosis hepática por alcohol que virales. Póngase a la diferencia de España, que durante los 80 tuvieron lo del
las transfusiones y la infección masiva de hepatitis B que hubo. Entonces, obviamente, ya es una población que hay mucha más estadística de hepatitis B y hepatitis C en esos pacientes, que obviamente es una indicación mayor, pero igual va más o menos de la mano. Otras causas, criptogénicas, autoinmunes, NASH, causas vasculares como Buchiari, enfermedad veno-occlusiva, o enfermedades colestásicas como una cirrosis biliar primaria, colegitis fluorescente primaria, atresia biliar, síndromes colestásicos familiares, enfermedad de Caroli. También hay causas por errores en metabolismo, hepatitis fulminante, que hepatitis fulminante puede ser por múltiples causas, virales, tóxicas, esteatosis hepática, otras como traumatismo hepático y retrasplante también es una causa de trasplante hepático. Son pacientes que un primer trasplante no hace un fallo primario, un rechazo crónico, una recidiva de la patología de base, ya sea el hepatitis C, y que a pesar del tratamiento antiviral no es suficiente, entonces probablemente hay que someterlo a un retrasplante. Obviamente el retrasplante si existe, si hay una indicación, probablemente la sobrevida no es la misma a un trasplante inicial. Pero eso no significa que por hacer un trasplante el paciente se va a morir, no es la idea. Para indicar el trasplante utilizamos la principal de Child-Pugh y el MEL. Obviamente aunados juntos, pero la clasificación que los pone en lista de espera es la clasificación de MEL. Un Child-Pugh ya arriba de 7, ya obviamente es una cirrosis hepática que no está compensada, que probablemente requiere un trasplante hepático. En cambio, es un Child-Pugh A, que responde a tratamiento conservador, tratamiento médico, no requerirá probablemente trasplante hepático durante toda su vida. Y obviamente así, a medida que aumenta el child, así mismo aumenta el riesgo de morbilidad, el riesgo de mortalidad y disminuye la sobrevida del paciente. Y por lo tanto el trasplante hepático es una indicación más fuerte. Aquí el MEL lo que se encarga de medir es la posibilidad de mortalidad a 3 meses de esos pacientes con enfermedad hepática. Entonces obviamente como tiene un riesgo mayor con un MEL más alto, es por eso que solamente en lista de espera estará por encima. Vas a tener primero un MEL de 30, podrás tener un MEL de 20, un MEL de 15, pero la idea es que entre mayor sea el MEL, la indicación es mayor, pero así mismo es el riesgo de la mortalidad. Y obviamente muchos pacientes, sobre todo con un MEL alto, en la espera de un hígado, pueden fallecer durante ese tiempo de lista de espera. Es por eso que otro mensaje que tiene que llevar, que obviamente a diferencia de otros países, en Panamá la tasa de donación de órganos es muy baja, ya sea por temas culturales o por falta de educación, ya sea a nivel tanto de personal de salud como no personal de salud. Y obviamente como la tasa de donación en Panamá es tan baja, un paciente puede esperar hasta esperar un año y medio, probablemente la persona no sobrevive ese tiempo y fallezca en esta espera. Es por eso que ya ustedes como ya futuros médicos tienen que tener en cuenta que la donación es importante, hablen a sus familiares acerca de eso, no es un tabú, el problema de trasplante hepático existe, no lo inventamos aquí, funciona desde el 80-85 en Europa. Aquí probablemente haremos 12 trasplantes hepáticos al año por esas causas, por el que no hay mucha donación o porque mucho personal de salud no detecta esos pacientes que probablemente puedan ser candidatos a una lista de espera. Y en cambio hay hospitales que hacen trasplantes 100, 150 al año, todos los años. Así que para que lo tengan en consideración. ¿Alguna pregunta? ¿Sí? Doctor, una pregunta, yo soy un poco ignorante en el tema. Dime. ¿Cómo yo puedo ser donante de órganos? O sea, ¿dónde tengo que ir? ¿Qué tengo que hacer? ¿En qué caso tal? Mira, es verdad que existe lo de te voy a contar la realidad. Existe lo de la cédula que tú puedes decir que yo soy donante y ahí va a salir. Sí es verdad que a nivel del Tribunal Electoral muchas veces ya te lo preguntan. Tú tienes que, o uno lo dice porque es médico y sabe que yo soy donante, ponme la lista. La cosa de Panamá versus póngase España, en España es ley nacional que toda persona es donante, no importa qué, a menos que
que ese paciente fallezca y aparezca la familia diga no, al final la familia tiene la última palabra. Pero todo paciente, antes de que llegue la familia, ya una vez el protocolo de trasplante hepático o el protocolo de que ese paciente es un problema antes entra en cabida. Pues. Aquí en Panamá lo que pasa es, hacen muerte encefálica, digo, no es que todas hacen muerte encefálica, pero hay muerte encefálica y ni siquiera, a pesar de que diga la cédula, mucha gente no le para bola a eso. La familia una vez se opone por temas de tabú o que no quieran someter al cuerpo del fallecido a un procedimiento quirúrgico. Pero obviamente, para decirte la respuesta es, en el tribunal electoral, decir yo soy donante, que aparezca en tu cédula y el siguiente paso es educar a tu familia, de que tu familia sea capaz de que, aunque ese momento que es doloroso para todo familiar, pero que ya tengan la idea de que ese fallecido no solamente va a donar un hígado, va a donar 2 riñones, va a donar córneas, en Panamá también se hace trasplante cardíaco, puede donar un corazón, y eventualmente cuando lleguemos al punto de que se haga trasplante de páncreas, que existe, y trasplante de pulmón, ¿me entiendes? Entonces 8 o 9 órganos, y ya bueno, intestinos, pero eso ya lo vemos más lejano, que es más complicado, pero al final es abajo, 8 o 9 vidas, ¿entiendes? Entonces eso es lo que tienen que inculcar, es más que todo es educacional, es cultural. Es la única manera de lograr ese cambio. Okay. Hay excepciones al MEL. El MEL lo que te hace medir es creatinina, albúmina y la creatinina, albúmina y presión hepática. Como solamente mide esos 3 parámetros, y si tú le sacas, porque son una fórmula, y el paciente no tiene alterado ninguno de esos parámetros, obviamente el MEL no te va a salir alterado. Entonces, es esos pacientes, por ejemplo, un paciente con hepatocarcinoma, que tiene indicación de trasplante hepático, pero su función hepática no está alterada porque el hepatocarcinoma no te va a causar una función del hígado, solamente una lesión sólida. Entonces, existen criterios o excepciones que tú le puedes aumentar los valores del MEL para poder que ese paciente aumente la lista de espera y tenga mayor probabilidad de que le toque un hígado. Hay contraindicaciones para trasplante hepático. Sí habla de que el VIH sí es verdad que no entra en consideración, pero cada vez menos. Por eso obviamente ya hay países del primer mundo que ya tienen miles de estudios, miles de estadísticas y donde todos los días salen 2 o 3 donantes de hígado. Hay pacientes que tú puedes someter, hay pacientes receptores que tú puedes someter a un hígado con hepatitis C, a un hígado con VIH, porque no es una contraindicación absoluta. Sin embargo, siempre hay que llevar la situación al escenario del país. En Panamá no sale un hígado todos los días, puede demorar un hígado una vez al mes, y someter a un paciente con un riesgo alto de un trasplante hepático y que se complique de la enfermedad de base que viene ese hígado de ese donante, entonces por ejemplo no lo sometes a ese riesgo. Otras contraindicaciones por trasplante, obviamente pacientes con donantes con un cuadro infeccioso no lo vas a someter a, no vas a ser donante, y un paciente en lista de espera que tenga un cuadro infeccioso con una infección activa aunque tenga lista de espera, no va a someterse a un tratamiento de trasplante hepático si hay una infección activa. Obviamente, pacientes que la causa de la cirrosis hepática es alcohol y no tienen ni siquiera el periodo mínimo de abstinencia, que es lo que se quiere, por lo menos 6 meses. Es mentira que vas a someter a un paciente que sigue tomando toda su vida y que se tomó un trago el día anterior y se va a trasplantar el siguiente. Es mentira que no va a seguir tomando después del trasplante hepático. Así que por cosas ya de culturales y sociales y manejos con psicología y psiquiatría de ese paciente, no lo vas a someter a un trasplante hepático. Y ya obviamente nuestras complicaciones como una hipertensión pulmonar grave, con una presión arterial pulmonar mayor de 50, tampoco lo vas a someter a un trasplante hepático. Y los tumores malignos extrahepáticos, existen contraindicaciones absolutas y relativas de tumores de colon, tumores de mama. Si un paciente que tuvo un CA de mama ya no tiene recaída en 5 años, se le da de alta, ese paciente
puede ser receptor, o ese paciente fallecido puede ser un donante. Pero obviamente pero siempre se ve, al final esta evaluación es multidisciplinaria. No es solamente decide un quirúrgico y un hepatólogo, hay un intensivista, un anestesiólogo, enfermería, trabajo social, psiquiatría, en pacientes con antecedentes de enfermedad de cáncer, hay un oncólogo que también es su punto de vista. Así que es una evaluación muy integral, muy completa para decidir qué paciente es donante, qué paciente es un posible receptor. Y también hay contraindicaciones relativas que se van evaluando dependiendo de esta paciente. Por aquí se menciona la infección por VIH, que me da una relativa más que una absoluta. Hoy en día no es absoluta, pero en Panamá muchas relativas se transforman en absoluta, pero es por la poca donación de órganos que existe. En Panamá actualmente de donante de hígado solamente se hace donante fallecido, que son esos pacientes que hacen diagnóstico de muerte encefálica, que son pacientes que están vivos ya porque están con dosis de vasopresores, intubados, un mantenimiento de ese donante día tras día, donde no hay alteración de la función hepática, dentro de todo se mantenga hemodinámicamente estable, pese a que siempre va a tener vasopresores, va a ser un donante fallecido. Y el donante vivo, que puede ser relacionado o no relacionado, aquellos pacientes que sean sanos, que tengan una compatibilidad sanguínea con ese receptor y que ese paciente sano se pueda someter a un procedimiento de una resección de un trozo de hígado, ya sea segmento 2 y 3 o 2, 3 y 4, y que ese hígado sano, ese paciente sea capaz de regenerarse y que no lleves a ese donante a una falla hepática, entonces eso es un donante vivo, para que ese hígado sea, el hígado que dona sea suficiente para ese receptor. ¿Me expliqué? ¿Sí? ¿Alguna duda hasta ahora? En Panamá actualmente solamente se hace donante fallecido. Todavía el programa de donante vivo se han hecho únicamente 2. Algo que todavía estamos en la lucha porque al final, como no hay tanta donación de órganos en muchos países, como en países de Asia como en Corea del Sur, donde por temas religiosos y culturales los donantes fallecidos no es una opción, entonces ellos tuvieron que recurrir a donantes vivos, y donantes vivos es lo que hacen principalmente. Que probablemente en Panamá, si la donación no sigue aumentando, probablemente tengamos que recurrir a tener las 2 opciones, porque no podemos esperar que tenga una lista de espera 1 año y medio esperando un hígado y que fallezca por la espera de un hígado cuando puede someterlo a un donante vivo de ya sea un familiar o conocido que sea compatible con él. Doctor, ¿y eso es solamente para los donantes de hígado o también van con más órganos? Obviamente corazón no se puede donante vivo, páncreas tampoco, corazón, páncreas, intestino, eso es fallecido. Riñón sí se puede vivo, y obviamente si tienes 2 riñones, donas uno y quedas con el otro, eso se puede, eso se hace. Ellos creo que el programa del riñón habrá empezado creo que en el 90 en Panamá, el hígado empezó en el 2010, 2011, o sea que y ya lleva más tiempo, y sí hacen tanto donante vivo como donante fallecido. Ok, en un donante, cuando vas a evaluar un donante, obviamente ese paciente tienes que evaluar la función hepática, química sanguínea, los antecedentes familiares, antecedentes médicos, ultrasonido hepatobiliar. Al final, cuando tienes todas las evaluaciones y que tengas un probable paciente que es un donante hepático, igual no es seguro que ese probable donante hepático realmente sea un donante, porque al final tiene que ser sometido de manera macroscópica a una evaluación de ese hígado. Como usualmente los pacientes donantes de órganos, usualmente lo más que tienen es un ultrasonido cerebral, un CAT cerebral y un ultrasonido hepatobiliar y ultrasonido renal. Prácticamente nunca se le hace una tomografía predonación. Entonces siempre cuando entren, y a algunos les tocará entrar a un donante hepático, tienes que evaluar, inicialmente, evaluar ese hígado. ¿Se ve esteatóxico o no esteatóxico? Y eso lo ven porque solamente pasarle el dedo, ven, o el color se ve sumamente amarillo, nodular,
o los bordes no son lisos, o una consistencia dura, debe ser consistencia blanda, o te la encuentran una lesión que el ultrasonido no detectó, que puede ser un tumor. Obviamente ese hígado no se va a trasplantar. Tienes que examinar toda la cavidad abdominal, que no haya ningún tumor en estómago, en colon, en intestino delgado, y también evaluar las estructuras vasculares de ese donante, porque si tienes placas de ateroma, todas las arterias ilíacas, toda la aorta, que son vasos grandes, muy probablemente la vasculatura del hígado de esos injertos sea malísima, o sea que lo que te va a llevar es descartarla. Si es verdad que a todo donante, antes de extraerlo, el hígado se hace una biopsia hepática. Sin embargo, la biopsia hepática, por el tiempo en que demora en obtener un resultado, en que un patólogo la vea, y debido a que el hígado no es como el riñón que puede aguantar un día en una máquina de reperfusión y tienes un periodo de isquemia fría, que es el periodo de que sacas el hígado y lo metes en una bolsa de hielo con solución de preservación, tienes máximo 8 horas, que es el tiempo indicado para que no tengas complicaciones después del trasplante hepático. Entonces, como estás corriendo contra el tiempo entre que sales del hospital base a buscar el hígado, entre lo que haces 2 horas de la extracción del hígado, que regreses al hospital donde vas a hacer el trasplante, que el equipo que está haciendo la hepatectomía del receptor saque el hígado enfermo y logres ponerlo, pueden pasar 5, 6, 7 o más de 8 horas. Entonces, lo ideal es hacer o demorar lo menos posible todo ese proceso. Entonces, esperar una patología que te diga que tiene estenosis hepática de más del 30-40%, que prácticamente ya hay, entonces se descarta. Sin embargo, hoy en día y ni siquiera aquí en Panamá, en muchos lugares del mundo, ni siquiera esa opción existe por el tiempo. Al final la biopsia hepática se hace porque al final te sirve de dato en el postoperatorio para ver cómo debes manejar a ese paciente, pero no te lo va a descartar. Al final, increíblemente, todavía hoy en día la decisión de si ese hígado vale o no es macroscópico. Hay programas, casualmente cuando estuve en Barcelona, un hospital estaba desarrollando un programa o una app que a través de una fotografía, y que la fotografía evaluaba características macroscópicas y decidir más o menos el grado de estenosis, pero es algo que está en proceso. Al final, aquí, en Inglaterra, España, Canadá, sigue siendo la visión macroscópica de hígado lo que te va a decir si ese hígado es válido o no. ¿Okay? Obviamente, con indicaciones absolutas a donación, que tenga una infección activa del paciente, una enfermedad hematológica o cualquier tipo de cáncer. La logística del trasplante hepático va desde evaluar un potencial donante que se detecta usualmente en unidades de cuidados intensivos, pacientes que ya están en diagnóstico de muerte encefálica, se llama la coordinación de trasplantes, se toman todos los laboratorios, se descartan todas las posibles contraindicaciones por un trasplante hepático. Se debe hablar con los familiares, obviamente porque eso pasa por una serie de permisos, que ellos acepten que se realice la donación. Si inicialmente en la primera entrevista con la familia están indecisos o no quieren, uno tiene todavía el derecho o la posibilidad de realizar una segunda entrevista, con tratar de persuadirlos o lograr que por lo menos tomen en consideración y lo discutan entre familia. Muchas veces puede ser que haya 3 hijos que dicen que sí es donante y sale el cuarto hijo que dice que no. Ya ese cuarto es suficiente para que no sea donante. Con que un familiar diga que no, aunque todos los demás familiares que sí, tiene que estar un acuerdo en conjunto. Y ya después de que esa se acepta, hay que hacer el diagnóstico de muerte encefálica, que eso lo hace o un urgenciólogo, un neurocirujano, o un neurólogo, o un intensivista, que eso queda en acta, las horas que hizo el diagnóstico de muerte encefálica, que se hicieron los 2 diagnósticos de muerte encefálica, y ya después de pasar todo ese proceso, evaluación de laboratorio, estudio de imágenes, hablar con la familia, y que el paciente durante todos esos días, todo ese proceso se mantenga estable, ahí entonces viene la donación. Sí, dime. Una pregunta, ya que estamos tocando un tema de donación de órganos, ¿qué pasa si nosotros, por ejemplo, que en nuestra cédula cuando tenemos 18 años nos preguntaron que si queríamos ser donantes y dijimos que sí, y mantenemos esa posición? Pero ¿qué pasa si estamos en esa posición y nuestros familiares como que no
se cae, ya no procede. Aunque tú hayas puesto tu cédula. Sí. Es lo mismo como en España, que la ley es nacional y la ley dice que todo el mundo es donante, pero donde alguien se oponga, entonces ya no se puede proceder. La diferencia de ellos con nosotros es que usualmente que una familia allá te diga que no es muy raro, porque todo el mundo sabe que los programas existen, que tienen miles de años y que es algo normal. Así como hablar de me voy a la playa, ah, sí, yo soy donante, así es normal. Aquí eso se lo pueden preguntar a sus familias que llegan a su casa, pregúntenles a sus padres o madres que si ustedes fallecen, ellos aceptarían que fueran donantes. Probablemente algunos digan que no, otros digan que sí porque son médicos o porque los conocen, pero muchos, la gran mayoría dirán que no. Es por eso que al final, yo creo que más que educar al personal de salud a detectar posibles donantes, posibles receptores, es más que toda educación a la población, con campañas o correr la información de lo importante que es la donación. Pero sí, si aunque tú tengas tu cédula, hagas un acta, pero tu familia dice que no, no procede. Y si un testamento ¿Qué va? Y si al revés, sí, ¿Cómo? si sale en la cédula, ¿no? Yo familiar de que sí, Mira, es inusual. Eso ya entra como un problema ético y que se tiene que discutir con la familia. Obviamente, como ya estás muerto y tu familia tiene un tema de dirección, puede pasar que, aunque tú hayas dicho que no, y la familia diga que sí, eso trae consideración. Sí se puede pasar. Sí puede pasar. y otra cosa más. Ajá. O sea, las donaciones de órganos, o sea, acá en Panamá no sé qué tanto se hace, pero ya vi que es un poco escaso de repente. Pero, o sea, guiándome por cosas que he visto en personal. Ajá. O sea, es que una persona lo necesita bastante. O sea, va como una persona, pero si digamos que yo tengo un tío que quedó en esa situación y yo lo necesito, se puede arreglar como para que mi tío me lo dé, porque yo soy su sobrina. Al final, lo que pasa, bueno, la lista de espera, la lista de espera es nacional. Todo el mundo entra en esa lista de espera, no importa qué contacto tengas, si tienes dinero o no, no importa nada de eso. Es una sola lista y va por orden del mes. Si un familiar tuyo fallece, pero tú eres la quinta en la lista de espera, ese día no te va a tocar a ti. Va a pasar por 1, o 2, o 3, o 4. Pero si es donante vivo, ya ahí sí puede saltarse la lista porque hay alguien que está haciendo esa donación. Es un problema ético, sí. Es una cosa que, sí, eso es por eso que la donación de donante vivo no es una cosa tan fácil de contemplar. Que es verdad que es como como si fuera un tráfico sí, tal cual. Pero si yo estoy en quinta en la lista de espera, Ajá. entonces la mamá de mi tío dice, bueno, pero si le van a dar, se lo van a dar a la sobrina de él, sí se lo donamos, pero si no, si va a ir a otro desconocido, entonces no, entonces nadie queda con nada. No, al final, sí, es que ponte que estás fallecido. Ajá. Estás en quinta en la lista, obviamente va a pasar el primero. Y ahí va, créeme que entre el 1 y el 5 va a haber alguien que al final tome ese hígado. Si es donante vivo, dime. No, si es donante vivo, pero como es algo que no es un paciente fallecido que pasó por delante de alguien más, y alguien que por compatibilidad sanguínea, que lo hace mucho más fácil también porque eso es importante. Obviamente, probablemente la compatibilidad sanguínea de tu tío no va a ser la misma que con el 2, 3 y 4 que está encima tuyo en la lista de espera. Entonces es por eso que el donante vivo sí se contempla como para que pase un poco por delante. Pero no significa que tú vas a pasar por delante del paciente si es fallecido, obviamente. Y aunque yo lo conozca y la familia quiera... No, al final eso no va a pasar. Pero solo para aclarar. Ajá, dime. Entonces, donante vivo puede ser donación directa. Sí, puede ser donación directa, exacto. Puede ser donación directa. Ajá, pero el donante fallecido tengo que esperar. No, el donante fallecido, exacto, sí, porque al final falleció esta persona en Panamá,
en la lista de espera en Panamá, entonces vas en orden. No importa si es, por ejemplo, el tío de Verónica lo quiera. No va a querer. Simplemente, si tú estás de primera que ella, tú te vas a trasplantar por más que sea el tío de ella. Y si la persona se estaba muriendo y en vida dijo que se lo No va a pasar. No se puede. No se puede. Por eso existe la lista de espera. Es para evitar eso, porque si no sería ya es tráfico de órganos. Sí, dime. Doctor, yo vi que, por ejemplo, no pueden ser ¿Cómo? donantes. ¿Cómo? No pueden ser donantes los menores de. ¿Ah? No pueden ser donantes los menores de 6 meses, pero si un niño menor a 6 meses muere y otro niño menor a 6 meses lo necesita. Entonces, Sí, lo que pasa con los trasplantes pediátricos, como obviamente son niños, niño de 6 meses, 1 año, obviamente su cavidad abdominal es súper pequeña, el hígado tiene que ser súper pequeño, es inusual que otro bebé fallezca, porque no es inusual que un bebé fallezca, y que tú logres conseguir un injerto de ese bebé a otro bebé. Es por eso que lo donante vivo o la donación por split, que es bipartición del hígado, salió a cabalidad porque, póngase, hay un niño de 3 meses con atresia biliar que requiere trasplante hepático y fallece un donante de 65 años que mide 1,80 m y pesa 80 kilos, que el hígado prácticamente va a ser el tamaño de todo su abdomen. Es mentira que eso no se puede hacer, además de que el mismo cuerpo no es capaz de soportar toda la hemodinámica de ese hígado nuevo. Es por eso que se hace bipartición, que es tomar el segmento 2 y 3, ya sea del donante vivo o fallece esa persona de 1,80 y tienes dos receptores, un pediátrico de 3 meses y un adulto de 50 años. Entonces, el hígado fallecido, agarra el segmento 2 y 3 porque es más pequeño, se lo das al niño, y el resto, segmento 4, 5, 6, 7, 8, se lo das al adulto. Ahí entra la consideración de esa. Entonces, el procedimiento quirúrgico, hay varios pasos: el explante, que es la extracción del hígado del donante; la cirugía de banco, que una vez extraída el hígado del donante, tienes que proceder a limpiar, quitar toda la grasa de la aorta, la arteria hepática, la vena cava para que sea una anastomosis adecuada; la hepatectomía del receptor, que es extracción del hígado del receptor; y el implante, que es la puesta del hígado nuevo. El explante, aquí, mira, si ven esta imagen aquí, ven que es un hígado rosadito, que los brazos son finos, probablemente es suave, y que obviamente ya solamente la parte macroscópica te dice esto es un donante. Y la hepatectomía del receptor ya es un hígado cirrótico, pues es un paciente con enfermedad avanzada que le vas a hacer la extracción. La cirugía de banco, como ven aquí en la imagen, son 4 anastomosis que tienes que hacer un trasplante hepático. Tienes que hacer anastomosis de las venas suprahepáticas de ese hígado con la vena cava inferior del receptor. Tienes que hacer una anastomosis de la porta de ese hígado con la porta del receptor. Una anastomosis de la arteria hepática, ya sea común, propia, donde sea mejor la anastomosis. Eso no se meta en esa guía, yo tengo el sitio, pero es la arteria hepática con la arteria hepática del receptor, y una anastomosis del conducto biliar del donante con el conducto biliar del receptor. Son 4. La cirugía de banco que hace es verificar que todas esas anatomías, esas 4 estructuras, se encuentren sin lesión, que se encuentren sin alteraciones o anomalías, y que además tenga una anatomía adecuada que te permita una anastomosis dentro de todo lo más sencillo, simple, para evitar complicaciones en el posterior. Hay una fase durante el trasplante hepático que se conoce como fase anhepática. Ok, vamos por partes. Déjame algo antes de seguir con esto. Yo creo que les va a poder sale mejor explicárselo así. Va. Tienes un donante, el donante ya lo eligiste, tiene todas las características para ser donante, que un ultrasonido hepatobiliar que está normal, que no tiene lesiones, un paciente que a pesar que va a tener muerte encefálica, el tallo cerebral no funciona, el paciente se hipotensa, hace vasodilatación, vasopresores va a necesitar sí o sí. Entonces,
Después de todo pasar toda la evaluación que tienes tu donante, tú procedes a llevar ese donante al salón de operaciones y evaluar lo que les dije, la estructura del hígado, la anatomía de los vasos, la consistencia y descartar otras lesiones en otros órganos. Extrae el hígado con las estructuras conservadas, su arteria hepática, su vena porta, su conducto biliar y su vena cava. Al extraer ese hígado pasa a la cirugía de banco que ya les expliqué, que es limpiar toda la estructura y verificar que toda la anatomía está adecuada y en orden para hacer la anastomosis. En el mismo tiempo que estás haciendo la extracción del hígado y que ya dices que el hígado es válido, el equipo que está en el otro hospital o en el mismo hospital haciendo porque va a ser la parte del receptor, tiene que empezar la extracción del hígado. En el momento de que ya dices que el hígado es válido, tienes que canular la aorta y la porta para pasar líquido de preservación, que aquí usamos el custodiol. Hay varias opciones, IGL-1, HK, miles de opciones de líquido de preservación, pero aquí en Panamá se utiliza custodiol. Se pasa más o menos 4 bolsas de 1 litro por la aorta y 3 o 2 bolsas de líquido de preservación por la porta. Cuando se empiece a hacer esa pase del líquido de preservación al hígado, de una vez, ya obviamente se exsanguina, se extrae toda la sangre, se limpian todos los vasos y empieza una fase de isquemia fría, que obviamente ya no hay circulación, el paciente ya está desconectado, ya oficialmente fallecido, y tienes que colocarle hielo a la cavidad abdominal para mantener esa preservación. Porque obviamente es así como en cirugía cardíaca, así mismo en cirugía de donación de órganos, hay una lesión que se llama isquemia preservación, que las consecuencias se van a notar después de puesto ese hígado. Entonces, una vez que ya el hígado está con el líquido de preservación pasado y en hielo y ya extraído del donante, eso se llama fase de isquemia y es isquemia fría. Todo ese rato que esté allí en una bolsa de hielo esperando para colocarse en el receptor. Ese tiempo de isquemia fría debe ser máximo 8 horas. Si es menos de 8 horas es lo ideal, que evita complicaciones a largo plazo o inmediatamente después del trasplante hepático. Si es más de 8 horas, por las condiciones que sean, las situaciones que sean, obviamente ya tienes que ponerlo, porque ya sacaste el hígado a otro paciente, pero obviamente el riesgo de que se complique es mucho mayor. En el momento de que ya extraes el hígado del receptor, empieza una fase anhepática en el receptor, que no tienes hígado, que tienes todo desconectado, no tienes circulación portal que le llegue al corazón, ni drenaje venoso del hígado, y se mantiene la circulación de la aorta. Y hoy en día, al momento de extraer el hígado, la vena cava del receptor se queda en su sitio. Antes se cortaba la vena cava a nivel infrahepático y suprahepático, y se extraía el hígado con la vena cava para después hacer una anastomosis de la cava supra-infra. Hoy en día la vena hepática se preserva en el receptor y se extrae el hígado sin la vena hepática y se mantiene por lo menos el drenaje venoso del resto del cuerpo. Ya después de la parte del implante se empieza de primera la anastomosis de la vena cava, o sea de la vena suprahepática del hígado del donante con la cava del receptor, posteriormente después la anastomosis de la arteria hepática. Una vez que se tienen esas dos anastomosis hechas, se restablece el flujo vascular del cuerpo. Ya la isquemia fría, desde que sale del hielo, ya la isquemia caliente, que eso debe ser máximo 1 hora. Isquemia fría máximo 8, isquemia caliente máximo 1 hora. Y la fase anhepática debe ser por lo menos máximo 1 hora en ese receptor. Una vez que hacen anastomosis de cava y anastomosis de la vena porta, se restablece el flujo de sangre y ya se puede decir que en teoría puedes dar los siguientes pasos con un poco más de calma, porque ya tienes el 80% de la circulación que va ligada hasta la porta. Sin embargo, la arteria hepática es la parte más crítica del trasplante hepático por su tamaño, por el riesgo de trombosis arterial, que la posibilidad de que una trombosis portal ocurra en una porta que usualmente mide de 1 centímetro o más es muy raro, a una arteria hepática que puede medir 4 o 5 milímetros, que es mucho más alta. Y que en caso de que haya una trombosis arterial, el riesgo la necesidad de reintervenirse pacientes es de una vez, ya sea para colocarlo en injerto o probablemente buscar otro hígado si en caso tal el hígado no funciona.
Y ya por último es la anastomosis biliar. En total, el trasplante hepático del donante puede ser 2-3 horas más o menos, y el receptor en total desde que extrae el hígado hasta que pone el nuevo puede ser 5, 6, 7, 8 horas, y ya en casos muy complicados hasta 12 horas, si fuera lo usual. Pero lo usual es que maneja 13 horas más o menos, la parte del implante. Y si el donante ya se sabe que va a ser donante y ya se tiene al receptor, ¿no se pueden poner en el mismo hospital? Sí, lo que pasa es que usualmente la donación es del hospital que te llaman. La parte del implante es en la Ciudad de la Salud, porque estamos allá, todo el equipo allá, y ese es el programa acreditado para hacer trasplante hepático. Si sale obviamente un donante, un intensivo en la Ciudad de la Salud, obviamente es en un hospital. Pero si sale un donante en Chiriquí, es mentira que tú vas a trasladar a un paciente con entubado, con vasopresor, en un avión para Panamá para hacer una extracción. Así que el equipo tiene que viajar. Si es en Santo Tomás lo mismo, el equipo tiene que viajar al Santo Tomás a extraer el hígado para traerlo a la Ciudad de la Salud. Siempre el equipo va a tener que viajar al hospital que está haciendo la donación. Y por eso que los tiempos son sumamente importantes y es por eso que es complicado, pero al final ya hay toda una logística ya estudiada de todo el proceso para que sea lo más rápido posible. Desde que se avisa que hay un donante, que está el personal en el salón de operaciones arreglando las bolsas para irnos, de que se va la ambulancia al lugar de extracción, en el que regresa, se pone en un proceso largo, pero que requiere, no sé, 20-25 personas en total, haciendo toda una logística. Para que los tiempos de isquemia fría, isquemia caliente, fase hepática sean los menos posibles, para asegurar que este trasplante sea igual exitoso. Y ya después de anastomosis de la cava, porta, arteria, biliar, ya después viene la parte de colocar drenajes y cierre de la cavidad abdominal. Y ya obviamente ya después viene un proceso de vigilancia, iniciar inmunosupresores, que no haga complicaciones, hacer ultrasonido Doppler a las 6 horas, al día siguiente, y un sinfín de cosas que salen más allá de esta clase, pero es para que tengan en consideración. ¿Hasta ahorita alguna pregunta, dudas? ¿Seguros? Usted mencionó que había unos criterios adicionales de MED que se le adjudicaban a pacientes para que sean considerados dentro de la lista de espera, aquellos que tienen prueba de función hepática conservada. Exacto. Eso al final no existen como... Tú le sumas, por ejemplo, no es que sean criterios como tal, tú le sumas factores. La palabra sería factor. Okay. Ponte, tienes un señor de 40 años que tiene cirrosis hepática, pero quizás su función hepática no esté tan alterada, versus tienes un paciente de 65 años que probablemente se salga de lista de espera a los 66 y que está esperando un hígado porque tiene un hepatocarcinoma, pero su MEL es más bajo. Entonces obviamente tú le sumas el punto por la edad, por ejemplo. Y esos puntos que le vas sumando, ya sea por edad o por la comorbilidad o por el estado funcional del paciente fuera de la función hepática, son puntos que cada programa de trasplante hepático alrededor del mundo adjudica de manera, en verdad, personal de cada programa, pues. 2 puntos, 3 puntos, 4 puntos, con tal de subirle factores, subirle puntos por cualquier factor que puedan encontrar que pueda subir por encima de los demás pacientes para poder que pueda adquirir un hígado más rápido. Y obviamente esto no es pasar por encima de los pacientes de la lista de espera. Esto es evaluar el riesgo-beneficio de un paciente ante la causa de esa cirrosis hepática o la indicación de trasplante hepático para evitar que fallezca o que, por ejemplo, en un hepatocarcinoma, una lesión, puedes tener 3 lesiones de 2 centímetros. Existen criterios Milán que te dicen el paciente entra en lista de espera o no entra en lista de espera. Si es una lesión sólida única, más de 5 centímetros, el paciente se sale dentro del trasplante por el riesgo de recidiva tumoral. Si tienes un paciente con 4 lesiones de hepatocarcinoma, se sale también, porque la indicación es por lo menos hasta 3 lesiones y menos de 3 centímetros. Entonces, pero si tienes un paciente que tiene 3 lesiones y antes medían 2 centímetros, ahora van por 2.5, probablemente se salgan pronto de lista de espera. Entonces, ese paciente le das prioridad o tratas de subirle puntos para que pueda acceder a un hígado más rápido que otro que puede esperar un poco más. ¿Alguna duda? ¿Todo bien? Aquí hay unos casos clínicos. Vamos a ver para ver. Una paciente femenina de 39 años acude con historia de aumento de diámetro abdominal asociado a una masa palpable,
se le realizan estudios que evidencian una gran poliquitosis hepática, ¿cuál sería el manejo propuesto? ¿Cuál ustedes creen? Es una poliquitosis hepática. Una gran poliquitosis hepática. Ok, vamos por parte. Es que ¿Quién dice observación? Este paciente dice que tiene aumento del diámetro abdominal asociado a masa palpable, o sea que probablemente tiene dolor. y ya está aumentado con el tiempo el Exacto. tamaño Así que observación, no vas a observarlo, verlo cogido el dolor, así que no, eso lo quites. Estrechamiento de los quistes, ¿quién considera esa opción? no sé. No son múltiples, así que no vas a someter a esa paciente que fue una falla hepática y someter un riesgo quirúrgico por hacer un estrechamiento de 11 quistes que ocupa todo el hígado. Estudios de tensión Doppler, resonancia descartada y hipertensión portal. Puede ser. Eso puede ser, obviamente, pero decía paciente que obviamente que Pero- lo sometiste a eso, le vas a hacer esos estudios por algo, ¿verdad? Ajá. O sea que probablemente esto es la D, estudios de tensión y probablemente inclusión en lista de espera. Obviamente dentro de la inclusión de lista de espera, estudios de Doppler, resonancia, evaluar el gradiente de hipertensión portal y buscar la causa y todo. Pero al final tienes que someterlo o por lo menos considerarlo para un trasplante hepático. A ver. Una paciente incluida en lista de espera para trasplante hepático por enfermedad benigna. ¿En qué momento esta paciente se debe trasplantar? La Ujú. ¿Qué consideran? La A. Cuando la sobrevida sin el trasplante hepático es menor que la sobrevida exacto. Es la indicación número 1 al final. Al final puedes tener el paciente cirrótico con MEL en 30, que no mejora con manejo médico y que probablemente requiriera un trasplante hepático. Pero si lo metes al quirófano, se te muere el día siguiente, entonces eso ya no entra en consideración. Y ya dije que el MEL va a meter en lista de espera a partir de 15. Obviamente ya el MEL tiene prioridad, pero obviamente siempre el número 1 es evaluar que la sobrevida sea mayor con el trasplante. O por lo menos el beneficio sea mayor. Por eso que no vas a someter un paciente con un MEL de 10 a un trasplante, porque el riesgo de que se complique por un trasplante es mucho mayor que el riesgo de que puedas vigilarlo toda la vida con un MEL en 10. A ver. Aquí va, otro caso. Paciente femenina de 40 años acude a consulta por dolor en hipocondrio derecho constante. Antecedente de una colecistectomía hace 10 años. Se realiza ultrasonido que evidencia una gran masa que ocupa todo el lóbulo hepático derecho de 14 centímetros con compresión a la vena suprahepática derecha por imagen compatible con un hemangioma. ¿Cuál sería la conducta a seguir? ¿Qué dicen? Yo creo que ninguna. Ninguna. No opera. Exacto, al final, obviamente el tratamiento de cirugía, exacto, y al final, endoscopia alta no es necesario. Obviamente, ese paciente que tiene un hemangioma tienes que estudiarlo bien, si quieres hacer estudio de imágenes, pero al final, la conducta realmente sería cirugía. Exacto. Actualmente se realiza un CAS, se hizo una masa en el lóbulo hepático derecho de 12 por 14 centímetros que comprime la vena suprahepática derecha asociada a otra masa en el lóbulo hepático izquierdo de 7 centímetros. O sea, tienes dos masas, una de 12 y otra de 7, que presenta una cicatriz central. Esto no se lo dije. No. Absceso. No. No es Esto no se lo dije en la charla. Ah. Por estudio de imágenes, una imagen característica sale, creo que te hacen saber el diagnóstico de hiperplasia nodular focal es la cicatriz central que tiene. Déjame buscársela para que la vean. No, eso no se lo mencioné. Mira, ¿la ven? Sí. Eso es por estudio de imagen, así que ese es te hace el diagnóstico, o te ayuda el diagnóstico de hiperplasia nodular focal. No todas las hiperplasias lo tienen, es por eso muchas veces el diagnóstico no es cierto y tienes que hacer biopsia, pero si lo tiene, obviamente suma más la probabilidad de que sea eso. ¿Ok? ¿Podrías señalar exactamente qué es? Es esto aquí. Ok, lo central. Sí, lo central. Así que
lesiones con cicatriz central, el diagnóstico probable es hiperplasia nodular. Un quiste simple es una lesión quística líquido, o sea que lo vean todo homogéneo. El absceso hepático probablemente lo vea por necrosis, burbuja de gas, líquido, no va a haber nada sólido. El quiste aquí diático va a haber una gran bola de quiste hiperintenso, así que no va a tener ninguna cicatriz. Así que el diagnóstico que era hiperplasia nodular. ¿Y el manejo de esta paciente con hiperplasia nodular focal cuál sería? Resección quirúrgica de ambas manos. No sé. Exacto. Entonces aquí tienes dos lesiones que te pueden, si tienes un diagnóstico incierto y que te confunden con otra patología, obviamente la cirugía es una opción. Necesitas medicamentos para disminuir la masa. Si tienes dos lesiones y lo vas a someter a un procedimiento quirúrgico y tienes una lesión de 14 centímetros y la otra de 7, mientras que nomás la vas a quitar una y la vas a la otra. Si es verdad que la resección quirúrgica es el paso, pero aquí tiene la D, es importante porque a todo paciente que sometan a un procedimiento quirúrgico de una hepatectomía, no importa cuál sea, tienen que estar seguros que el volumen residual, y no solamente el volumen, sino la función residual de ese paciente con ese hígado remanente sea adecuada para sostener la vida de ese paciente. Donde ustedes sometan a una cirugía a un paciente con un tumor de 15 centímetros y que quede con un volumen insuficiente del menos del 25% del volumen total del hígado, o que ese volumen residual de un paciente cardiópata, hipertenso, diabético, con alteraciones prefuncionales hepáticas alteradas, créanme que el paciente va a hacer una insuficiencia hepática posterior a la cirugía y se va a morir de la insuficiencia hepática aunque lo haya salvado de la lesión. ¿Okay? Así que la volumetría hepática te ayuda a detectar cuánto volumen. Al final de esta volumetría, lo ideal es que sea 30, depende del centro, pero aproximadamente 30%, 40% de un hígado sano de que le puedes dar a un paciente de volumen residual. En pacientes que ya han pasado por quimioterapias y necesitan una retención, necesitan probablemente más volumen residual. Aquí se realizó volumetría que demostró que solo le queda 19% de hígado sano. Observación. ¿Qué hacen? Solo le queda 19% de hígado sano si hacen la resección de las dos masas. Observación. Porque no puede quedar un paciente por más que hígado sano que tenga con 19%, es muy poco. Doctor, ¿qué es MRI? Resonancia magnética. Ah. Y ya. Eso es todo. ¿Todo clarito? Sí. Esta computadora. Ah,